Bueno, para los que ya tienen la hoja, creo que es la mayoría, están viendo una tablita que tiene varias columnas. Y ahora yo los quiero poner en una situación. Cada uno de ustedes está en su casa, solo, no hay nadie más con ustedes. Están solos en su casa, ¿sí? Y de pronto les llega un sobre anónimo, no hay nada, solamente que dice por ejemplo, acá tenemos a Nicolás. Para Nicolás y nada más. O sea que ustedes saben que es para ustedes. ¿Está? Abren el sobre y adentro hay 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Un sobre grande. 1.000.000 de pesos hay ahí adentro de ese sobre. Ahora, ese va a ser el ingreso que ustedes tengan por un mes, sin ningún otro ingreso. Va a ser el único que tengan por un mes. ¿Sí? Y ustedes ahora en esa hoja que tienen que decir con sinceridad, olvidándose que están en la iglesia, olvidándose que, digamos que vamos a hablar justo de este tema, lo van a decir con sinceridad, ¿qué harían con ese dinero en ese mes? Considerando su nivel de gastos, sus deseos, sus objetivos, su aprendizaje, ¿sí? Entonces, van a ir escribiendo y van a ir poniendo un monto redondo, no se pongan con los centavos porque no tiene sentido, ¿sí? Redondo, hasta que completen el 1.000.000 de pesos, ¿sí? Se pueden ayudar con la calculadora del celular de última, pero lo van a ir poniendo. Nadie tiene que verlo, solamente están ustedes. Si se quieren separar de silla, nadie va a juzgarlos. Acá estamos, cada uno con Dios, ¿sí? Bueno, empiecen, solamente ponen la columna de destino, ponen la palabra, por ejemplo, a mí me gustaría viajar. Entonces pongo viajar. ¿Cuánto estimo que gastaría? En la columna del lado pongo el monto, ¿sí? Y abajo me gustaría, no sé, comprarme algo que siempre quise. Bueno, me lo pongo ahí y pongo el monto, ¿sí? Tienen 2 minutos, rápido. Escuchen, ahora resulta ser que ese dinero en realidad era falso. Así que sus planes, lamento desilusionarnos, no los van a poder cumplir, pero queda eso ahí, déjenlo ahí, que ya vamos a ver qué hacemos después, ¿sí? Les llega otro sobre diciéndole, discúlpame, te pasé mal la plata, se ve que no era muy legítimo lo que hacía el señor, y nos mandan solamente 50.000 pesos. Ahora, ustedes tienen otro cuadro ahí, ¿vieron que son 3? Bueno, en el segundo tienen que hacer lo mismo. Van a tener solamente 50.000 pesos en este mes con el nivel de gasto, el nivel de vida, todo lo que ustedes hacen. Tienen que decir qué van a hacer con esos 50.000 pesos. Tiempo. Era demasiado. Bueno, último cuadrito. Los 50.000 no están. Pasan a ser solo 10.000 pesitos, chicos. 10.000 pesitos. A ver qué hacen con 10. Acá vamos a ver creatividad. Bueno, listo. Ya. Eran solo 10.000. Este ejercicio después ustedes si quieren lo pueden hacer en su casa. Esa hojita la vamos a tener ahí, ¿sí? La separamos y vamos a empezar con el taller, ¿sí? Lo primero que necesitamos saber es qué es el dinero. Creo que es algo muy fácil de saber, ¿no es cierto? Todos sabemos. Y todos tenemos dinero en este momento, creo. O por lo menos acá en nuestra casa o en algún lado. Quiero decirles que el dinero no solamente es el billete o la moneda, sino que también nos vamos a referir a todos los activos que tengamos, ¿sí? Todos los bienes que hayamos adquirido a lo largo del tiempo, lo que tengamos en nuestra posesión, ¿sí? Eso va a ser nuestro dinero y a eso nos vamos a referir cuando hablemos de administración. Por más que yo diga la palabra dinero, ¿sí? El billete que ustedes tienen en su bolsillo, bueno, la moneda ya no existe, pero el billete que ustedes tienen en su bolsillo no tiene valor en sí mismo, es un papel firmado por alguien con autoridad, pero no tiene valor en sí mismo. Ustedes si tienen hambre, ¿qué hacen? Si se tienen con el billete, ¿se lo comen? No, porque el billete no tiene el valor en sí mismo para nuestra vida. Lo que tiene valor es el bien o el servicio que lo respalda, ¿sí? La economía de un país
en realidad se mide por el Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir la producción? ¿Cuánto como país producimos como bienes y servicios? ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo existía el intercambio de bienes sin billetes y sin monedas, el famoso trueque, en el que si yo producía bananas y quería a lo mejor que Nico me vendiera un auto, tenía que darle el equivalente del auto en bananas. Y ahí se empezó a complicar, porque era muy difícil encontrar las equivalencias entre los diferentes bienes. Y se empiezan a desarrollar el intercambio, pero a través de una unidad de cambio, que pasa a ser el billete o la moneda. Es decir, que ustedes cuando le dan su sueldo, en realidad lo que tienen son horas trabajadas, que las van a intercambiar por lo que ustedes necesiten. ¿Se entiende? Por eso el dinero tiene valor en sí mismo y a veces el hombre, en el afán de querer tener muchos billetitos, se olvida que en realidad el dinero es para desarrollar nuestra vida, para vivir, para crecer, para dar valor a donde estemos, ¿sí? Sea nuestro trabajo, nuestro país o en donde estemos. ¿Sí? No se vayan a dormir con la lluvia, por favor. Entonces, tenemos que entender que el dinero, como primer punto, no es nuestro fin. Nosotros no trabajamos para obtener dinero, sino para poder vivir, crecer y llegar a los objetivos que queremos. ¿Sí? Siendo cristianos, obviamente tenemos otros objetivos que el mundo no tiene. Pero es eso la finalidad. Y de ahí vamos a ver que hay un primer error que ustedes dirán, bueno, es fácil, ese concepto es súper fácil. Pero nos analicemos y pensemos, hay mucha gente que está acumulando billetitos, dinero, y no hace nada con eso. Va a pasar el tiempo, y como dice la Biblia, dice, mañana vienen a pedir tu alma. ¿Y vos qué vas a hacer con todo lo que acumulaste? ¿Sí? Entonces, para nosotros, y para Dios, por supuesto, el dinero en realidad tiene más que ver con lo que podemos hacer, con lo que podemos alcanzar, con lo que podemos planear y aquellos objetivos que podemos tener. ¿Sí? No estamos llamados a acumular dinero, sino a hacer algo con lo que tenemos. ¿Está? Bueno, ¿y por qué estudiar este tema? Es la segunda pregunta. Porque en muchas iglesias este tema es un tabú. Dicen, no, ¿cómo vamos a hablar de plata? Y en otras iglesias es una herramienta para manipular a la gente. Deposita tu ofrenda, tu diezmo acá y vas a ser bendecido. Se va a multiplicar todo lo que das. ¿Sí? Y ya conocemos un montón de mentiras asociadas al dinero. En realidad lo que están haciendo es agarrar al hombre por un punto débil. Porque para nosotros tenemos ambición de poder, tenemos ambición de estatus. ¿Sí? Eso es lo que engañosamente nos da el dinero. ¿Sí? ¿Y por qué queremos nosotros y por qué vamos a hablar sobre este tema? Como dijimos al principio, no vamos a dar una clase de economía ni de finanzas personales, pero hay un punto muy importante en la Biblia. La Biblia abarca toda nuestra vida. Los principios bíblicos se pueden aplicar a toda nuestra vida y no tenemos necesidad de estar buscando en otros lados, sí, por ahí en cuestiones más técnicas, pero siempre basados en los principios bíblicos, ¿sí? Tampoco la Biblia es un libro de economía, ¿no es cierto? Pero vemos la sabiduría de Dios y si ustedes se ponen a leer cómo Dios manejó, inició un pueblo y cómo hoy somos la iglesia en un mundo donde no podés lograr eso si no manejas y sabes administrar el dinero. ¿Sí? Entonces la sabiduría de Dios también tiene que ver con la administración del dinero y los bienes. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar este tema? Hay un versículo muy conocido, Mateo 6:21, acá se lo muestro en la NTV, que dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté eso que valoras, que cuidas, que defendes, ahí está tu corazón. ¿Sí? Ese es el principio bíblico base. Si ustedes hoy no se acuerdan del resto de la prédica, pero se acuerdan de una sola cosa, quiero que se acuerden de esto. El principio base es que
donde va a estar aquello que valoramos, aquello por lo cual vivimos y nos desvivimos, ahí está nuestro corazón. Y la enseñanza o la frase, cómo le vamos a resumir esta idea, va a ser que nuestra administración y nuestra actitud hacia el dinero refleja lo que hay en nuestro corazón, como un espejo. ¿Ustedes quieren conocer a alguien? ¿Cuáles son sus prioridades, sus metas, sus objetivos, sus ambiciones? Pregúntenle cómo maneja su dinero. ¿En qué pone más, en qué pone menos? Y se van a empezar a dar cuenta que está reflejando algo que hay en su corazón. Igual cuando escuchamos a una persona hablar 100% del tiempo del dinero. ¿Cuál es su tesoro? El dinero. ¿Sí? Y no solamente la administración, podemos tener una administración mala o podemos tener una administración buena, ya vamos a ver de qué depende, pero tiene que ver también la actitud. Podemos ser cristianos que nos criamos en una familia religiosa, que venimos a la iglesia, que sabemos todo perfectamente y tenemos todos los meses un presupuesto que cumplimos, el diezmo, las ofrendas, todo calculadito así con centavos perfecto, lo cumplimos perfectamente. Pero mi actitud hace que cuando yo vaya a dejar ahí el diezmo o la ofrenda, me vaya rezongando, esta vez tuve que poner más. ¿Qué hago con lo que me queda? ¿Cómo lo manejo? No me va a alcanzar. Entonces ahí también está reflejando nuestro corazón. Hay algo, ¿sí? Muestra quién o qué nos gobierna. Y por eso les quiero dar algunos números. Argentina, si ustedes conocen, bueno, sí, tiene una producción de alimentos que podría abastecer a la cantidad de personas que equivale 10 poblaciones argentinas. Y sin embargo tenemos, estos son cifras del INDEC, sujetas a algún sesgo puede haber, un 40% de pobreza. Teniendo producción, o sea, un PBI que podría alimentar a 10 poblaciones, o sea, 10 argentinas, todavía tenemos niños en el norte que mueren por inanición o malnutrición. Tenemos niños que tienen discapacidades por el resto de su vida por la malnutrición. ¿Sí? El índice de percepción de la corrupción de Argentina es de 42 puntos. 100 es el mejor, 0 es el peor. O sea que estamos más peor que mejor. ¿Sí? Y así vemos miles de casos, no solamente de corrupción en el gobierno, sino en las iglesias. Y esto nos refleja, como dice la Biblia, nos refleja el corazón del ser humano y nos refleja cuál es el problema, el pecado. Ese es el problema. Un problema de nuestra economía es el pecado, es el amor al dinero. Lamentablemente es así, Dios dice que va a ser así y en su palabra también dice que esto va a llegar a las iglesias. Estos famosos mercaderes de la fe, bueno, tienen más amor por el dinero que por el Señor. Entonces, tenemos que saber que la Biblia también nos habla de este engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño? Y que porque vos tenés plata en tu bolsillo estás bien, va a salir todo bien. Llegás a fin de mes seguro, tranquilo. Ese es el engaño de las riquezas. O que con dinero puedo hacer lo que quiero. Puedo comprar a quien quiero, puedo comprar cualquier cosa que quiera y puedo alcanzar lo que quiero cuando quiero. Eso también es engaño de las riquezas. Porque la Biblia nos dice que también las riquezas, o sea, los bienes, son pasajeros, son terrenales. Entonces, no hay tanta seguridad. ¿Sí? No hay tanta seguridad en el dinero. ¿Me lo pueden robar? Sí. ¿Puede haber un fraude, una estafa? Sí. ¿Puede desaparecer? Obvio. ¿Puede devaluarse? Más que obvio. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, nos dice, por ejemplo, Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado, escuchen esta palabra, esclavizado, cumplo las órdenes, ¿sí?, al dinero.
Por eso, esto es un tema del corazón, más que de cómo yo manejo mi plata, a dónde pongo cada cosa. Tiene que ver mucho con el corazón. La Biblia lo dice, empieza acá adentro, mi administración del dinero. Y hoy vamos a ver principios, pero todos relacionados con el corazón. Después están las cuestiones técnicas, que las podemos buscar, las podemos aprender, incluso hay aplicaciones, hay información hay por todos lados. Ojo, cuidado también con la falsa. Pero es un tema sensible. Como hablábamos una vez que hablábamos de las escrituras de la Biblia con Marcos, y decíamos, la Biblia no se queda en lo superficial, no se queda con simples órdenes, va al corazón de las personas y por eso genera en nosotros un estado de incomodidad. Y hoy, esta noche, a medida que vayamos viendo punto por punto, vas a poder quizás sentirte incómodo, quizás sentirte observado, juzgado, lo que sea. Pero dejémoslo a Dios actuar, ¿sí? Y otro consejo en esto es que es un área sensible. Probablemente nosotros conocemos gente muy cercana. Y en realidad, si conocemos gente que conocemos la administración del dinero de alguien, por lo general son personas que son muy cercanas. Porque es un área muy íntima, muy personal. Entonces, si nosotros conocemos que alguien nos dice, che, mira, yo estoy teniendo falta de dinero, a mí me está faltando, por lo general, o yo no sé administrar, o tengo un problema con la tarjeta, o esto con lo otro. Por lo general es gente que tenemos cerca, que conocemos, y que nos está abriendo en parte su corazón. Entonces no seamos torpes al hablar de este tema con otros. Porque nosotros hoy vamos a aprender y probablemente empecemos a pensar, tal persona utiliza mal entonces la tarjeta de crédito. Voy a ir y le voy a decir, mira, tu problema es la tarjeta de crédito. No. Hoy vamos a hablar de nosotros, de cada uno en personal, ¿sí? Cada uno. Y después, si alguien nos abre su corazón, le vamos a explicar el principio y vamos a acompañarlo, ¿sí? Siendo buenos cristianos, buenos creyentes como Jesús realmente nos mostró. Entonces, para esto necesitamos humildad. No porque aprendamos 2 o 3 cosas sabemos todo. No porque aprenda hoy a invertir o a ahorrar, sé todo, la tengo toda. O sea, no tengo problema. O soy mayor que alguien. Paciencia con nosotros mismos y paciencia con los demás. Personalmente es un tema que me interesó mucho desde que me convertí. 12, 14 años yo empecé, no tenía un peso, pero yo me parecía súper atractivo la forma en la que Dios ordenaba las cosas. Yo decía, wow, es increíble cómo hace. Bueno, yo después entré a la facultad y empecé a ver principios de Dios. Dije, esto me suena copia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Mis padres no eran buenos administradores. Entonces yo veía un versículo y decía, el que retiene más viene a pobreza, decía la Biblia. Yo decía, ahí está. Y trataba de cambiar a mis padres. Eso no se puede. Se van a frustrar, se van a cansar y se van a alejar de la gente, ¿sí? Entonces, paciencia y comprensión, porque nosotros nacimos en un hogar distinto al del otro y tenemos aprendizajes distintos al del otro. Quizás nacimos en un hogar en el que nos faltó todo y tenemos 2 pesos y queremos conseguir todo lo que nos faltó, ¿sí? O quizás nacimos en un lugar en el que tenemos todo y la verdad es que no lo valoro. O sea, yo tengo todo. ¿Querés? Toma, te doy. ¿Sí? A lo mejor. Por eso, comprensión. Todos somos diferentes, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia. Y para empezar, una ecuación muy base, muy simple, que es en la que nos vamos a centrar, digamos, y vamos a tratar de desglosar. Es la que ven ahí, ¿sí? Nuestros ingresos, todo lo que nos entra, ¿sí? De dinero, mensualmente, tiene que igualarse a nuestros consumos, todo lo que gastamos, más todo lo que ahorramos, ahí /invertimos, más un concepto que agrego a lo que es la ecuación común, que es la dádiva. Ya vamos a aprender qué es. Pero como cristianos es muy importante, ¿sí?
Entonces vamos a empezar a hablar sobre nuestros ingresos. Cada uno va a empezar a pensar, ¿sí? En su mente, ¿cuáles son mis ingresos? A ver, obviamente acá no tenemos un Excel, no tenemos nada como para ponernos a calcular, pero, perdón, no vamos a empezar con los ingresos, perdón. Hay un par de puntos. En su hoja, bueno, si escribieron algo, van a ver que tiene otra columna que dice clasificación, o algo así. Bueno, ahí tendrían que poner las iniciales de la ecuación, ¿sí? Si tienen C de consumo, es un gasto, por ejemplo, pague el alquiler, comida, ¿sí? Un gasto. O me compré algo, sea bien de uso, bien de cambio, no importa, me compré algo. Ahorré o invertí, y una parte de la plata que no gasté es ahorro, ponen la A. Y la dádiva es todo lo que dimos, aquellos que entregamos sin obtener nosotros nada, ¿sí? Dimos a alguien ajeno. Ponen la C, la A y la D, ¿sí? La C, la A, la D. Van a ver que puede que algunos no lo tengan, a lo mejor hayan puesto todos consumos, a lo mejor no hayan quedado todo en ahorro porque no pusieron nada en qué gastar, o a lo mejor pensaron en que alguien lo necesitaba y regalaron todo, no sé. Sí, inversión. Bueno, ahí ya vamos a ver qué es la inversión, pero la inversión es básicamente dinero puesto en algo que me va a dar redituar algo, ¿sí? Que me va a devolver un beneficio en algún sentido. Por ahí la educación es una inversión. Después Juan lo tiene que hacer solo. ¿Qué me ve? Bueno, hay algo muy básico de esta ecuación, volvemos a la anterior, Lu, que es la proporcionalidad. Y ustedes van a decir, es re fácil, ¿eh? Si es una ecuación 1 más 1, 2, o sea, es muy simple. Es una cuestión lógica que si tengo 50.000 pesos de sueldo al mes, no me lo voy a gastar todo comiendo en McDonald's todos los días, almuerzo y cena. ¿Alguien lo hace? Bueno, ya le diría que está violando este principio, ¿sí? Estoy consumiendo todo encima en un solo concepto que es la alimentación y encima en una mala alimentación. O sea, de todas las decisiones es bastante mala esa, ¿sí? Existen un montón de reglas que nos ayudan a esta proporcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, la regla del 50, 30, 20, que es 50% en gastos fijos, o sea, lo que sí o sí tengo que pagar, 30% en gastos variables, que puedo ir decidiendo sobre la marcha, y un 20% de ahorro. Esa es una regla muy famosa, ustedes después pueden buscarle que a ustedes les quede mejor, pero nos ayuda a ser conscientes de la proporcionalidad de esta ecuación, porque cuando esta ecuación, por ejemplo, tenga más gastos que ingresos, esos gastos los tengo que pagar en algún día, entonces el mes siguiente me va a pasar igual y así, y voy a ir abriendo la brecha hasta que sea insostenible, ¿sí? Eso es muy simple. Ahora, hay una advertencia a ciertos factores que solamente voy a mencionar 3, hay más, ¿sí? Pero cada uno puede identificar el que le sea para sí mismo, ¿no? Que nos empujan a alterar esta proporcionalidad. Y una de ellas, que no es mala, sino que nos afecta en nuestra mente, es la virtualidad del dinero. Hoy el dinero es en su mayoría virtual, ¿sí? Hoy tenemos crédito en la tarjeta y nada me impide que vaya a comprar con la tarjeta. Y quizás es dinero que no tengo hoy, dinero que voy a tener que pagar mañana, pasado mañana, ¿sí? O muchas veces también pasa con la tarjeta de débito. Como yo no saco plata del bolsillo y no dimensiono que estoy gastando, en mi cabeza a veces no cae la realidad de que me estoy quedando sin plata. Entonces a veces la virtualidad del dinero nos empuja un poco a esa falta de conciencia en los gastos sobre todo. Y bueno, acá mencioné un tema de si está mal usar tarjeta de crédito. ¿Sí? La tarjeta de crédito básicamente es dinero que no tengo hoy, ¿sí? Que me lo prestan, es un crédito
que lo voy a tener que pagar después. Entonces, es un consumo actual por un ingreso futuro. De esta ecuación tengo el consumo en un mes y el ingreso que lo tengo que gastar en el otro. ¿Sí? Entonces, no está mal. El problema es usarla mal. ¿Sí? Ese es el problema. Y entender que es una herramienta la que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Porque nosotros ese crédito lo estamos obteniendo de una entidad que trabaja y gana de eso. Si somos, digamos, quienes le pagamos la ganancia, ustedes piensan que nos van a decir, este mes no me pagues, no te cobro nada, no te hagas problema. No. No lo crean. Nunca. Hay muchos engaños con la tarjeta de crédito. No me voy a poner en detalle, ¿sí? Pero tiene más que ver con aquellos bienes, utilizarla para aquellos bienes que van a tener un uso continuado y no bienes que tengan un consumo ahí, ¿sí? Por ejemplo, comida. Porque estoy sacrificando, digamos, estoy comiendo ahora, pero tengo que pagar dentro de un mes, ¿sí? Hay casos particulares, hay gente que tiene mucha plata y tiene capacidad para pagar tarjetas muy altas, que hace ese mecanismo. No sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado con mi jefe que tiene mucha plata, y vamos a comer y yo le veía que pasaba la tarjeta de crédito. Yo decía, pero este hombre no entiende el uso de la tarjeta. En realidad esa gente lo hace para aumentar el crédito con el banco. Tu índice de crédito sos más confiable, entonces por eso lo hacen. Porque tienen la capacidad para pagar cómodamente la tarjeta, no como nosotros, o por lo menos como yo. Y lo que generan es que en el futuro la tarjeta de crédito o el banco, que es quien los califica, le puede dar un préstamo más alto. ¿Sí? Le puede dar otros beneficios. Es por eso, si alguien ve esa conducta es por eso, pero no sirve mucho para nosotros, no viene por ese lado. Entonces, y esto de la tarjeta de crédito, otra cosa, es ponerlo, bueno, ya vamos a clasificar los gastos y ahí se lo voy a decir. Otra cosa es el consumismo. Nosotros, a veces, como pueblo de cristianos, decimos, hoy la ideología de género, hoy el aborto, hoy la idea esta, aquella corriente, aquella otra, qué terrible. Hay algo mucho más sutil, que es la idea del consumismo. Es terrible el daño que hace. Nosotros somos casi víctimas, ¿sí? Pero tenemos, como dice la palabra, dice, no nos dejaremos dominar por ninguna. El consumismo, nacemos con eso. Estamos recontra mil estimulados por todas partes. Necesitas eso. ¿Qué hace el marketing? Necesitas este producto. Ya, no mañana, ya, ahora lo necesitas. Anda corriendo, cómpralo. Sí, acá le convencí a la amiga. ¿Sí? Entonces, o nos genera una necesidad nueva que no teníamos, necesidad entre comillas, o dice que puede satisfacer todo lo que necesitamos en este momento y nos venden, y nos venden, y nos venden, y nos venden. Si nosotros no usamos la cabeza, si no leemos la letra chica, si no ignoramos un poco los colores, la música y que lo diga un famoso, la corriente nos va a llevar por delante. ¿Sí? Como pueblo de Dios tenemos que alarmarnos también contra este movimiento. En realidad no es movimiento, sino que las empresas tienen que vender. Y se ha desarrollado en gran manera esta parte. ¿Sí? Algo útil que escuché, un consejo útil que escuché alguna vez es: si vos necesitas ahora, estás a punto de salir a comprar algo que crees que es urgente, que es terrible, que no lo podés, espera. Obligate a esperar un par de horas y, si podés, un par de días. Y fíjate si realmente lo necesitabas. Si pudiste sobrevivir, entonces no era tanto. Fuiste engañado. ¿Sí? Esa es una regla que para mí es útil. Y otras veces consumimos por ansiedad. Tuve un mal día. Las mujeres creo que somos pioneras en eso. Tuve un pésimo día. Me voy a comprar un lomito. O me voy a ir a comprar ropa, pero así reviento la tarjeta. También consumimos por ansiedad. Obviamente que está mal, ¿sí?
O consumimos por estatus, por decir, bueno, voy a trabajar, en mi trabajo todos se visten con marca, todos tienen, no sé, una botellita de Tupperware, no sé, todos tienen un nivel terrible. Yo ahí caigo con no sé, toda mi ropa de segunda marca, entonces, no, tengo que ir a comprar ropa. También consumimos por estatus. Y a lo mejor en nuestra casa nos falta, pero estábamos con ropa de marca. ¿Sí? Eso también nos pasa. Bueno, y el famoso engaño del para esto trabajo y me lo merezco, son ya súper conocidos, hasta hay memes sobre esto. También está el engaño de las marcas. Hay mucho engaño, pero mucho engaño. Y entendamos que las empresas son un mercado. Empresas crecen y empresas nacen. Por lo general, empresas crecen y empresas ingresan al mercado, ¿no? Por lo general hay marcas que ya están incuestionables en un puesto de decir, no, es de calidad, si yo me compro eso es de calidad, me va a durar 50 años seguro. Pero no nos damos cuenta que hay muchas empresas chiquitas que están ahí ingresando, que tienen cosas de muy buena calidad y que como están entrando, tienen precios bajos. Y no nos damos cuenta y a lo mejor estamos consumiendo la misma calidad por 3 veces más precio. ¿Sí? Entonces hay un engaño de marca también muy clarito. Y que como consumidores, nosotros somos un agente como consumidores dentro del mercado. Tenemos que ser responsables. Hoy no podemos decir que no tenemos información. La información la tenemos. Así que seamos responsables consumidores. ¿Sí? Bueno, para sanear nuestras finanzas, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Sí, yo ahora no puedo, cada uno sabrá, hay algunos que dicen, no, che, yo no llego a fin de mes, es el famoso indicador de que hay algo que no está funcionando, ¿sí? Hay algo en la ecuación que no está funcionando. Eso es una cosa, ¿sí? Un punto de decir, bueno, mis finanzas no están bien, ¿sí? O, por ciertas circunstancias, termino pagando tasas o intereses muy altos, o sí, estoy al día, pero vengo pagando el mínimo de la tarjeta hace un montón de meses, entonces tampoco estoy tan bien. Estoy acumulando una bola de nieve que la estoy sosteniendo así y en algún momento me va a aplastar, ¿sí? Para sanear nuestras finanzas, primero necesitamos ese diagnóstico, saber dónde estamos parados, y para eso necesitamos ser sinceros, ¿sí? Luego vamos a focalizar nuestras fuerzas en aquellas áreas que sean de la mayor gravedad posible. ¿Sí? Vamos a ir de mayor gravedad o menor gravedad. Del monto más alto o de la tasa de interés más alta o de lo que tengamos como que nosotros sabemos. Vamos a ir primero ahí a sanear y después vamos a ir bajando. ¿Sí? Es un proceso que va a costar. Si hoy estás en una situación financiera mala, quiero decirte que tu panorama por un par de meses, si de verdad querés sanear tus finanzas, va a ser malo. O sea, va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo de austeridad. Lo que por ahí le llamo, entramos en un plan de emergencia, ¿sí? De decir, che, vamos a recortar acá, vamos a recortar allá, vamos a ver acá, vamos a ver allá. Eso está claro, no van a ser así las cosas, ¿sí? Pero lo importante es comenzar y no abandonar. Bueno, vamos a conocer los principios básicos de cada una y luego la situación ideal, pero un ideal, quiero confesarles que yo todavía no llegué a tal ideal, es poder tener un presupuesto del mes siguiente, ¿sí? Y poder cumplirlo. Eso sería, ¿presupuesto qué es? Ingresos menos ingresos, esa ecuación a futuro, eso es un presupuesto. En base a lo que yo viví este mes, hago el presupuesto del que viene. Y eso me ayuda y me guía. ¿Sí? Vamos a empezar ahora sí con los ingresos. Todos tenemos ingresos de una u otra forma, ¿sí? Pueden ser temporales, quincenales, mensuales, o depender de otros factores. Por ejemplo, si soy un trabajador que, digamos, independiente, pero quizás soy un profesional, entonces depende de cuántos trabajos consiga, ¿sí? Hay un principio que está claro y ya tuvimos, creo que un taller, una charla sobre esto, que es el trabajo.
¿Sí? Según Tesalonicenses 3:10 dice, porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Así simple lo decía. En la Biblia está el principio de que se debe trabajar para conseguir el alimento. ¿Sí? Sí o sí tenemos que trabajar para conseguir nuestro alimento. En este momento, Pablo le estaba hablando a personas que vivían de manera desordenada. El desorden produce una crisis financiera importante, ¿sí? Entonces, los exhortaba a trabajar y a conseguir su propio alimento. Y desde la creación está claro que trabajar como una generación de valor, ¿sí? Nosotros tenemos la creatividad de Dios, que Dios nos ha dado. Podemos generar ese valor en este mundo. Podemos aportar de lo que Dios nos ha dado a este mundo. Y básicamente el trabajo tiene ese enfoque, ¿sí? Como cuando Dios les decía, multiplíquense, fructifiquen, ¿sí? Que trabajen la tierra, le decía Dios a su creación. Entonces es eso. Los principios para nuestros ingresos son diligencia y agradecimiento. Diligencia, responsabilidad, prontitud, eficiencia y agradecimiento. Y acá hablo tanto para el que, vamos a ver las tres categorías, tanto para el que no tiene un trabajo hoy, como para el que lo tiene y está estable. No cambian los principios bíblicos según las situaciones. La Biblia permanece tal cual está. Entonces los principios de diligencia y agradecimiento siguen estando tal cual, sea la situación que sea en la que estemos, ¿sí? El trabajo en relación de dependencia para nosotros va a ser obviamente un ingreso más bien fijo, mensual, o sea, nos ayuda más al presupuesto. Pero hay una advertencia, el equilibrio. Podemos caer en dos extremos, en la mediocridad laboral, porque tengo un sueldo fijo y nadie me mueve de acá, o puedo caer en la obsesión por ganar más. Son dos extremos. Tenemos que llegar, los trabajadores en relación de dependencia, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿sí? En invertir nuestras fuerzas. Por lo general trabajamos para otra persona, no para nuestros objetivos, sino para los objetivos de otros. Entonces midamos nuestras fuerzas. Si tienes una familia que te espera en tu casa, medí tus fuerzas. No dejes todo ahí, ¿sí? Entonces, evitar caer en esos dos extremos por el simple hecho de ganar más. El trabajador independiente va a tener más bien ingresos variables en su presupuesto. Siempre dentro de la legalidad, por supuesto. Tiene que manejarse quizás con otros principios. El trabajador independiente en realidad decide cuánto se cobra, cómo se hacen las cosas, y en base a la demanda puede seguir tomando decisiones durante la marcha, ¿sí? Entonces el trabajador independiente tiene que tener mucho cuidado de que está delante de los ojos de Dios con las decisiones que toma. Mucho cuidado. Porque hoy es fácil caer en culpabilizar al Estado y decir, oh, el Estado se lleva, no sé, el 30% de mis ingresos, es terrible. Lo que quieras. Pero delante de Dios está nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, trabajadores independientes, cuidar la relación precio-calidad. Esto es algo súper simple, pero suele suceder. Son directamente proporcionales. Si hay alta calidad, hay alto precio. Si hay baja calidad, hay bajo precio, ¿sí? Entonces, manejarnos en eso. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo una verdulería con muy buenos productos, pero tengo un cajón de frutas que ya se me están echando a perder y la quiero vender, no se la voy a meter en la bolsa mezclada con la otra verdura. No, de última bajar el precio. Sé honesto, ¿sí? Yo sé que está de más que lo diga, espero que esté de más, pero tengamos en cuenta eso. Otra cosa, creemos valor. Somos creadores de valor. ¿Y a qué le llamo valor? No precio, no plata. El valor tiene que ver con muchas otras cosas. Si sos un trabajador independiente, el valor también tiene que ver con la forma en la que tratas a las personas, con la forma en la que tenés tu local, la limpieza, la honestidad, la transparencia. Eso es el valor conjunto con el producto o el servicio que brindes. Entonces, mientras vos más valor generes,
mejor precio vas a poder poner. Y acá, otro punto, valorizar tu trabajo y tu tiempo. No por el hecho de ganarle la competencia que está en la otra esquina, voy a bajar mis precios, dejando de lado el tiempo, por ejemplo, el costo del tiempo, que es lo que más se genera de lado, se deja de lado en el trabajo independiente. Entonces, tomar como si hubiese otra persona en ese lugar y costear tus bienes como si fuera otra persona, si le tuvieras que pagar a un empleado, ¿sí? Ese es el mejor consejo que te podría dar. Bien. Y otro gran consejo que es bastante común en las pymes es separar el bolsillo del negocio con el bolsillo mío. Están en dos bolsillos distintos. Cuando se mezclan estos bolsillos tenemos problemas sí o sí. Sé que los negocios empiezan de esa forma, pero a medida que vayan creciendo de a poquito, vayan separando, ¿sí? Esos dos bolsillos. La situación temporal sin trabajo es la tercera. No debe avergonzarnos. Como creyentes no debe avergonzarnos y como iglesia debemos estar atentos y saber que Dios no desampara a los justos, ¿sí? Cuando hablábamos de diligencia y agradecimiento, también aplica acá. No significa solamente cuando tengo plata o cuando tengo trabajo. Es siempre. Así son los principios bíblicos. Quizás estés en una posición de que tu ingreso sea muy, muy, muy bajito. Entonces el consejo es que si tenés la ecuación ingresos-gastos, que ajustes tus gastos, tus consumos, pero que también aprendas a aumentar esos ingresos. Tenés 10.000 pesos, separa la mitad, compra algo, producí, genera valor y vendelo. Crea un poco más de ingreso, aunque sea momentáneo, pero hacelo, ¿sí? A veces podemos trabajar del lado de los gastos o también del lado de los ingresos. Bueno, las personas que están en esta situación necesitan trabajar también del lado de los ingresos. Bueno, el Salmo 37, 25-26, se los quiero dejar para esas personas. Cuando dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una palabra de Dios para nosotros, que estamos totalmente bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Bueno, en estos casos van a tener un ingreso fijo, probablemente, si es una asignación, si es un seguro de desempleo o lo que sea, y van a tener que activar un plan distinto, un plan de emergencia, ¿sí? Quizás se tengan que centrar más en los gastos fijos y tratar de producir algún otro ingreso. Son cosas muy básicas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la regla general de los ingresos? Es estar entrenados y saber vivir tanto en abundancia como en escasez, sin tambalear de la fe. Esa es nuestra regla para nuestros ingresos. Ese es el termómetro de nuestro corazón y de nuestro presupuesto mucho antes del dinero. Después viene el dinero, ¿sí? Estar entrenados. ¿Qué es entrenado? Ejercitados. Yo ya la pasé a esta. Yo sé qué hacer acá. Y no voy a tambalear de mi fe. ¿Sí? Tenemos un hombre como Job, que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Ese es el corazón de una persona entrenada, ¿sí? Pablo dice en Filipenses 4, 12 al 13, y acá viene un versículo muy usado, que en realidad tiene este contexto económico. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces lo aplicamos en otras circunstancias, pero tiene que ver un contexto económico. Pablo está hablando de que él había sido entrenado. Entonces nosotros vayamos en esa dirección también, ¿sí? Vamos a hablar rápido de los consumos. Rápidamente los consumos. Para nosotros poder hacer un presupuesto y para nosotros poder clasificar lo que tenemos que empezar a definir y separar entre gastos fijos y variables, ¿sí? Cuáles podemos evitar, cuáles no. Un alquiler, por más que ustedes lo quieran saltear, les va a ir muy mal, es un gasto fijo. La tarjeta es un gasto fijo. ¿Por qué? Se los digo ya desde entrada. Porque la tasa de interés es altísima. Es muy alta. Eviten entrar en deudas con las tarjetas.
¿sí? Y si ya estás en esa situación, tranquilo, Dios te va a ayudar y vas a salir, ¿sí? De a poquito vas a salir, ¿sí? ¿Cuáles podemos evitar y cuáles no? Simplemente los gastos fijos no lo podemos evitar, entonces lo tenemos que tener como ahí, a la vista. Tengo que ser consciente, che, más o menos yo gasto por mes tanto. Y lo otro variable más o menos lo voy manejando, ¿sí? Gastos necesarios, acá viene un punto. Por ejemplo, un gasto para mantener fuentes de ingreso. De gastos prescindibles. Salir a comer es un gasto prescindible. Salir a una fiesta, ir a un casamiento, es un gasto prescindible. ¿Lo puedo evitar? No, me voy a morir. Gastos necesarios, el alimento, quizás la vestimenta hasta cierto punto. Ojo con la vestimenta, con la indumentaria. Sí, gastos necesarios, el alquiler o el lugar donde esté viviendo. Son gastos necesarios. Y después, la compra de bienes de uso o bienes de cambio lo tienen que diferenciar. No es lo mismo comprar un bien de uso que un bien de cambio. Y acá, en los bienes de uso, quiere decir bienes que no tienen una vida útil. ¿Sí? Un celular es un bien de uso. Un inmueble es un bien de uso. Un mueble es un bien de uso. Un bien de consumo final es aquellos gastos que los pago y chau, yo no tengo nada perdura en el tiempo, ¿sí? Esos bienes de uso en realidad pueden ser también inversiones. Por ejemplo, no es lo mismo un auto personal para la familia que un auto por un negocio. Un auto por un negocio me va a generar rédito, entonces es una inversión. Si el auto es para mí, es un consumo. Listo. Bueno, hay casos en los que las pymes tienen un auto para ambas cosas. Bueno, dividan, ¿sí? Traten de dividir entre los gastos por ahí de mantención y seguro, etc. Entre las dos cosas. Bien. De esa amortización se llama asignarle una cuotita del valor del bien, de decir, bueno, se me amortiza en 5 años. Bueno, compré por tanto monto, lo divido en 5 y bueno, se me amortiza, lo pongo en los gastos de 5 meses, ¿sí? Entonces no me como, o sea, no me va a comer todos los ingresos en un mes, sino que lo voy a ir cuotificando, sería, ¿sí? Para conocer nuestros gastos, hacer una lista, clasificarlos y medir si son razonables. A ver, si yo ya en gastos fijos tengo el valor de mi sueldo o el valor de total de mi ingreso, hay algo que está mal, ¿sí? Ya ahí partimos mal. Medirlos y no volvernos locos ni demasiado minuciosos con la planeación. A veces entramos en este jueguito de, yo quiero presupuestar el mes que viene. Y me pongo a anotar, chicle, 20 pesos. Y ya me volví muy minucioso. No, tratemos de manejar montos redondos, ¿sí? Que sean fáciles para nuestra cabeza y para la toma de decisiones en la diaria. Y otro punto, sobre todo cuando estamos en un plan de emergencia, alejarnos del valor afectivo de ciertos gastos. Muchas veces tenemos tradiciones o costumbres o marcas que nos representan, entonces, no, yo las zapatillas de tal no me las voy a dejar de comprar todos los años. Si estás en un plan de emergencia, alejate del valor afectivo de eso y achica tu presupuesto para que puedas estar mejor mañana, ¿sí? 2 puntos para nosotros que somos jóvenes. 1, te lo voy a dejar picando, después si querés lo podés seguir. La honra a nuestros padres incluye el ámbito económico. Una vez escuché, me encanta escuchar prédicas y cosas, y bueno, una vez una prédica de una iglesia de México habló una prédica entera de este punto. Me desarmó entera, porque es verdad. La honra a nuestros padres, si ustedes tienen padres hoy, vivos, y necesitan de ustedes, también los honran con su dinero. ¿Sí? Y acá yo me acordaba de cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes, por el hecho de cumplir todos los mandamientos, de poner mucho dinero, de ser súper grandes, acá descuidan a sus padres. Decía que todo lo que ellos pudieran hacer por sus padres, lo hacían ya por su religión, digamos. Y eso es una advertencia para nosotros también, ¿sí? Y acá la honra está supeditada a qué buenos padres pudieron ser con nosotros
No. No. Así que traemos fuerte y sepamos que es obediencia a Dios. ¿Sí? Los préstamos y la garantía. Cuando voy a prestar plata, viene mi amigo y me dice, che, préstame un par de dólares. Bueno, dale. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien leyó Proverbios entero? No sé si alguien habrá leído. Pero Proverbios dice todo el tiempo, no salgan fiador de nadie. No presten, no dejen que las personas se adueñen de ustedes por tener un crédito con ustedes. Eso dice Proverbios un montón de veces. Pero después Mateo 6:34 dice, si prestan a aquellos a quienes ustedes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? ¿También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad? Y acá Jesús un poco puso la vara un poquito más alta. Y dijo, escuchen, si ustedes van a prestar o van a salir como garantes, asegúrense de tener la capacidad suficiente para que si esa persona no paga o no me devuelve, está todo bien. Voy a prestar y voy en mi corazón y en mi mente pensar, yo tengo que estar preparado para que en el hipotético caso de que no me lo devuelva, no disminuya mi amor por nadie y no entre en guerra con nadie. Si no lo vas a hacer, si no vas a estar en esa posición, no lo hagas. La garantía, el ser garante, por ejemplo, de un alquiler, es una responsabilidad muy alta y yo se lo recomiendo solamente con gente de mucha confianza o familiares a los que nosotros podríamos ayudar si están en un problema complicado. Pero los préstamos, bíblicamente, por más que no duela, así está puesta la vara. ¿Sí? De esos dos cositos que a mí me interesaban, vamos a ir al ahorro y la inversión. ¿Qué es el ahorro y qué es la inversión? Bueno, básicamente el ahorro es una reserva de valor. Guardo dinero que no uso, lo tengo ahí, ¿sí? Como una reserva. La inversión, en cambio, me produce, pongo ese dinero en un bien, sea tangible, intangible, distinto plazo, distinto rendimiento, distinto riesgo, no importa, pero me produce una ganancia, ¿sí? Hay inversiones como, por ejemplo, inmobiliarias, hay inversiones en negocios, en emprendimientos, hay inversiones financieras, de capitales, ¿sí? Y dentro de las inversiones financieras tenemos un amplio abanico de inversiones, ¿sí? Pero bueno, en ambos puntos, lo que predomina es el pensamiento a largo plazo. Quiere decir 10, 20 años para adelante. ¿Ustedes están pensando 10, 20 años para adelante? ¿Tenemos algún objetivo a largo plazo? Bueno, para eso sirve el ahorro y la inversión. ¿Qué nos habla la Biblia? No nos habla de las criptomonedas, creo que en ningún lado. Pero sí nos habla de un principio bíblico. Hay varios ejemplos que, bueno, a mi parte de que me convertí empecé a mirar y decía, wow, está genial esto. Por ejemplo, José, ¿qué hizo? Fue sabiduría de Dios puesta en ese hombre para sustentar una nación, ¿no es cierto? Y fue básicamente una regla de ahorro lo que él hizo. Proverbios 6, 7 al 8 nos invita a mirar la sabiduría de Dios en la naturaleza. ¿Quién creó a las hormigas? Fue Dios. Proverbios 6, 7 al 8 dice, a pesar de que no tiene príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Qué hacen? Trabajan y ahorran para el tiempo de escasez, ¿sí? Entonces acá tenemos un principio de que Dios sí quiere que pensemos de esta manera. No seamos tan cortoplacistas, ¿sí? Tan acá. Abramos un poco la mirada. Ahora hay dos advertencias. Ahorrar sin propósito. Ahorrar solo por ahorrar, solo por acumular. Conozco un montón de personas, pero muchísimo. Más acá en Argentina, que tuvimos muchas crisis económicas, entonces la gente agarra sus ahorros y se abraza así, y vos le decís, che, pero ¿qué vas a hacer con los ahorros? Está ahí hace no sé cuántos años, y sigue ahí, no estás haciendo nada. Estás perdiendo el valor del dinero ahí.
Como veía una imagen que decía, si vos ahorrás hoy para un auto, probablemente cuando lo alcances puedas comprarte un par de zapatillas de muy buena marca, pero así estamos, nuestro país, ¿sí? Entonces, ahorrar sin propósito o ahorrar por acumular, estamos alterando lo que dijimos al principio. El dinero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. La otra advertencia es confiar en mi ahorro y en mi inversión. Es decir, yo la tengo asegurada con esto. ¿Sí? Tenemos que saber que aún tu ahorro y aún tu inversión puede desaparecer. Yo sé que es un escenario muy desolador. Hay bajas probabilidades en muchas situaciones, pero puede pasar. O nos podemos ir antes, ¿no es cierto? Nadie sabe cuándo Dios nos va a llamar. Entonces, Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Está clarísimo. Ahora una pregunta muy importante. Si vos sos de los que ahorras o invertís, ¿está en tus objetivos Dios a largo plazo? ¿Hay algún propósito tuyo para ahorrar o para invertir vinculado a la expansión del reino de Dios? Esa es una pregunta. Y cuando lo pensaba, se me venía alguien a la cabeza. David. Él anhelaba algo, que Dios tuviera un templo. Y Dios no se lo concedió, pero él fue quien tenía todos los planos, tenía todo lo necesario. ¿Sí? Dice 1 Crónicas 28:2. David se puso de pie cuando él estaba por pasarle el mando a Salomón. Dice, David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. ¿Qué es? Sino que David tenía en sus objetivos a largo plazo a Dios. Puede que vos hoy no estés ahorrando, no estés invirtiendo. Te aconsejo empezar a hacerlo de a poco. No te alteres. Capaz que vos me decís, che, tengo 1.000 pesos ahí que lo estoy ahorrando. Bueno, fíjate dónde lo puedes poner y empezá. Pero nunca te olvides de diseñar aquellos objetivos que vos desees en oración y de incluir al reino de Dios. Porque para eso estamos de última, ¿no? En el resumen de toda nuestra vida, ¿qué queda acá? ¿Sí? Eso. Entonces, empezar, tenerlo como una lista de oración y tenerlo a mano a nuestros objetivos nos va a ayudar a no salirnos de foco, no irnos, ¿sí? De lo que estamos deseando. Podemos querer ahorrar o invertir a corto plazo, a lo mejor un par de meses o a lo mejor un par de años, o quizás muchos años adelante. Cualquiera sea tu objetivo. ¿Estamos? Bueno, último punto, prometo. ¿Están muy cansados? Bueno, la dádiva. ¿Qué es la dádiva? Lo que damos, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Eso es la dádiva. Un regalo. Y acá entran en esta categoría la ofrenda, el diezmo y la limosna. Así lo menciona la Biblia. Ahora, den vuelta a su hoja. Hay dos preguntas. Pueden leerlas y tenerlas en su mente, o si quieren escribir algo rápido, tenemos 1 minuto. Dice, ¿qué es el diezmo? Y si tenés algún respaldo bíblico. Bien, probablemente acá haya gente que dé el diezmo y probablemente acá haya gente que no lo dé todavía o que no haya aprendido sobre eso. Hoy vamos a aprender sobre eso, ¿sí? Porque hay mucha controversia. Ustedes a donde vayan, con quien se crucen, van a ver que hay un montón, pero un montón de posturas. Y estoy segura que acá por lo menos 2 o 3 hay distintas,
¿sí? Yo tengo una. Pero más allá de lo que yo opino, lo que vos opinás, lo que el pastor reconocido opina, ¿qué importa? Lo que dice la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que nos importa. Y no pretendo en este día que ustedes se vayan con un monto a darle a la iglesia, sino, ni tampoco con una idea, una decisión, sino que ustedes se vayan quizás con algunas preguntas y con una base bíblica. Después ustedes deciden. ¿Sí? Tenemos gente que dice que el diezmo es de la ley de Moisés. Ustedes saben que está la ley mosaica, se cumple en Jesús, nuevo pacto, la gracia en Cristo. Simple, resumen. Hay gente que dice, el diezmo está en la ley. Por ende, nosotros que no tenemos la necesidad de cumplir la ley, tampoco nos circuncidamos, entonces tampoco damos el diezmo. Quiero decirles algo. El diezmo también está antes de la ley. Primer punto. Antes de la ley vemos a Abraham. Luego de ganar una batalla, va Melquisedec y le diezma el botín. Ya derribamos una idea. Tenemos a Jacob, que también dio ese diezmo. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que no es una simple cuestión ceremonial. El diezmo no es una simple cuestión de la ley. Hay algo que muchos se lo atribuyen a que siempre los pueblos en la zona en la que estaba Abraham y Jacob ofrendaban y diezmaban a sus dioses, y era algo, una costumbre muy habitual, como una adoración y agradecimiento. Entonces acá hay algo, que nuestra adoración y nuestro agradecimiento trasciende la palabrita, la canción, las buenas obras, sino que también llega al área económica. Nuestro diezmo, lo que nosotros le demos a Dios, bíblicamente también es una adoración y un agradecimiento. Vamos al diezmo de la ley. Hay gente que tiene todos los meses sueldo tanto, 10% exacto, con comas, con decimales. Perfecto, hasta busco cambio para poner el monto exacto ahí. ¿Por qué? Porque está en la ley. Y en la ley, en Malaquías, dice que hay un castigo. Dios castigaba por no poner el diezmo. Hay personas que también están en esta posición. Quiero decirles que en la ley, y en el tiempo de la ley, el diezmo no era solamente uno, había 3. Por lo que en total, ¿sí? se diezmaba parte para el templo, parte para los levitas y parte para las necesidades, para las personas necesitadas. Dos se hacían frecuentemente y el otro se hacía cada 3 años. O sea que más o menos pueden haber estado dando un 23,3. Y hay otros que dicen que no, que eran diferentes usos que se le daba al diezmo. Bueno, pongámosle un mínimo de 10 y un máximo del 23% del ingreso, ¿sí? No solamente ellos diezmaban todo, ¿sí? Si ya después se quieren meter en la ley, lo pueden ver. Pero en aquel tiempo se asemejaba más a un sistema tributario, ¿sí? Un sistema de impuestos en nuestro vocabulario hoy, ¿sí? Era diferente la situación del pueblo de Dios. Por eso, ellos creían que ese 10% le pertenecía a Dios y a nadie más. Por eso, cuando Dios en Malaquías le dice, dejaron mi casa vacía, ustedes me han robado. ¿Por qué? Porque el 10% que ellos no estaban poniendo era suyo. Entonces le estaban robando. ¿Sí? Entonces, vemos que las razones era sustento de ministros, el templo y los necesitados. ¿Les suena conocido? Sí. Nosotros también tenemos que sustentar las mismas 3 cosas. Entonces, pensemos. Si nosotros ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, hemos recibido muchísimo más, ¿no será que se nos requiere más aún? Y
Y ya la idea, en este tiempo de la gracia, no es que el 10% le pertenece a Dios, sino que el 100% le pertenece a Dios. Cambió, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ponemos? Lo dejó esa pregunta ahí. Ahora voy a Jesús. Quiero que veamos qué hizo Jesús. Marcos 12, 41 al 44 en NTV, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó, mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Esta parte a veces la ignoramos y decimos, bueno, hay que poner con el corazón. Y a veces decimos, no, Dios no se fija en el monto que pongo. ¿A dónde fue Jesús a pararse? ¿Ve cuánto ponemos o no? Sí lo ve. No es que la plata es del mundo, entonces Dios no se fija solo en el corazón. No, el monto también tiene que ver. Y acá lo estamos viendo. Y Jesús dice, bueno, como acostumbraba, Jesús puso la vara un poquito más alta. Y habló de que la viuda había dado todo lo que tenía. Y dijo que había puesto más que el resto. Jesús fue al corazón. ¿Quién de nosotros hoy pondría todo lo que tiene? Y estamos hablando, no de una persona como nosotros que a lo mejor ponemos todo lo que tenemos y vamos y de algún lado sacamos. Las viudas eran una parte de la sociedad muy vulnerable, pero muy vulnerable. Y sin embargo, ahí está, ¿sí? Dios sí ve la ofrenda y Dios sí ve nuestro corazón. Hay un predicador, varios predicadores, uno de ellos Miguel Núñez, que hace esta pregunta. Y dice, la cuestión no es cuánto damos, la cuestión es con cuánto nos quedamos. ¿Con cuánto nos quedamos? ¿Con lo que nos quedamos podemos vivir? Si sos un multimillonario, Messi, si ustedes creen que Messi pone acá el 10%, ¿le alcanzará para fin de mes? ¿Con el 90% restante? Sí. Entonces, ahí hay un desafío para nosotros, ¿sí? Y hay otra cosa que se dice, es que ningún opositor del diezmo ha argumentado que en realidad se puede poner más que el 10%. Todos dicen que menos o nada. Entonces ahí también vemos a la humanidad hablar, ¿sí? Vamos a la iglesia primitiva, por último. Y quiero que veamos que ellos se movían según la necesidad que había. No se menciona el diezmo. La palabra diezmo no se menciona. Dice en Hechos 2:44, todos conocemos que ellos tenían todas las cosas en común. ¿Se acuerdan? Cuando habían vendido todo lo que tenían, lo habían hecho un pozo y habían dicho, bueno, de acá nos sustentamos todos. ¿En qué estábamos hablando? En un periodo de la iglesia primitiva. Jesús ya no estaba más. Y había extremada persecución. Había mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y por eso hicieron eso. Y en ese momento encontramos a un Ananías y un Zafira, creo que el único, castigo de muerte en el Nuevo Testamento, creo, si me equivoco, después me corrigen. ¿Y por qué tuvieron el castigo de muerte? Porque quisieron aparentar. Quisieron decir, yo también vendí todo, toma, te doy todo. No, vos te estás quedando una parte. Y Pedro les dice, pero si podrían haber dicho que iban a poner una parte, nadie les iba a decir nada. ¿Por qué mintieron contra el Espíritu Santo?
Y ahora vemos una cuestión del corazón, como decíamos al principio. Y es que anhelaban ser grandes y vistos. Y no querían quedar como menos. ¿Sí? Ahora, vemos todo lo que leímos Hechos, hemos visto la movilización misionera impresionante que hubo. Y también las grandes crisis económicas que había. Hoy tenemos por ahí mercados que podemos ser asistidos por el mercado exterior. Bueno, en aquel momento no. Te queda una sequía, chau, fuiste. ¿Sí? Entonces toda la zona, una crisis. Tenían que salir a buscar afuera y no era tan fácil. Ahora, quiero mostrarle 2 iglesias que ofrendaban. Y quiero que de estas 2 iglesias resumamos y concluyamos. ¿Sí? 2 Corintios 8, 1 al 5 dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se les desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Si no nos hace semblar este pasaje bíblico, somos una piedra. Hay algo que no está bien en nosotros. Yo caí en eso de cuestionarme, el 10, ¿cuánto pongo? ¿El 10 del ingreso o el 10 ingreso menos gasto? ¿Cuánto pongo? Y cuando leía esto, se me derribó todo el orgullo. Fíjense lo que dice. Nos suplicaron participar del privilegio de sustentar la obra, de sustentar a una iglesia que estaba pasando hambre. ¿Hace cuánto nos suplicamos participar económicamente de la obra de Dios? Yo quiero, yo deseo, yo anhelo hacerlo. Porque entiendo que el reino de Dios no es perecedero, no se acaba acá en este mundo. Es mucho más que invertir en Bitcoin. Es mucho más. Y a veces tenemos a esas personas que hace muchos años compraron un Bitcoin y hoy son multimillonarios y decimos, ¡ay, qué groso! ¡Qué inteligente! Y nosotros que conocemos el valor eterno del Evangelio. Y nos limitamos. Bueno, a ver cuánto me sobra. Ahí está. Eso hacemos. No digo que todos lo hagamos. Yo primero me pongo en primer lugar. Yo lo hice. Incluso mucho tiempo tomé una de estas posturas que después le voy a decir. Pero también le quiero mostrar a la iglesia de Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo no estaba hablando solamente de su obra espiritual. Él estaba hablando de que ellos le habían dado el sustento económico para que él pudiera seguir la obra. No podemos limitar nuestra vida cristiana a todo ámbito que no sea material. Porque iríamos en contra de la ley, de lo que es la Biblia. Estas iglesias que no tenían lo suficiente, anhelaban, no solamente querían, no solamente lo hacían por obligación, anhelaban, deseaban hacerlo.
Ahora les quiero decir después de esto algunas posturas. Como dije antes, el diezmo es de la ley, por lo que no es mi obligación darlo. ¿Tenemos dudas de que eso es falso? Es falso. El diezmo es antes de la ley, por lo que tengo que darlo por su monto justo. Y si no lo hago, Dios va a castigarme. Falso. Sinceramente, Dios no quiere que vengas a darle por miedo a ser castigado. No lo quiere. Él está diciendo, yo soy el dueño del oro, de la plata, de todo. Yo no necesito tu plata. Yo soy el dueño. En realidad, Dios dice, te estoy dando el privilegio. Y no podemos morir sin aprovechar ese privilegio. Y nos vamos a perder en el infierno, no. No, hermanos, es una obra simplemente. Nosotros somos salvos por gracia. Pero nos fuimos de este mundo sin el privilegio de ver el evangelio avanzar. Así nos fuimos. Tenemos un regalo puesto sobre una mesa. Y si nosotros lo ignoramos, estamos dando la espalda y me voy para otro lado. No lo agarro, total. No es para mí. No doy el diezmo en la iglesia porque... Escuchen esto. No doy el diezmo en la iglesia porque desconfío de la administración de la misma. Pero sí le doy a mis hermanos cuando pasan necesidad. Esto también es falso. ¿Quiénes somos nosotros para decir cómo se tiene que administrar o no? Nuestra obligación, nuestra responsabilidad es ser responsables con nuestras finanzas, ser buenos mayordomos y contribuir. La responsabilidad de los líderes es hacer una buena administración de lo que reciben. Ellos rinden cuenta por ellos mismos, nosotros por nosotros. Y nada más. Fin de la cuestión. ¿Querés darle a alguien que necesita? Dáselo, pero no te olvides de tu iglesia. No te olvides de tu iglesia. Y si desconfías tanto de la iglesia en la que estás, cuestiónate si realmente, a lo mejor no estás en una iglesia bíblica y tenés que irte. Ponelo en oración. Pero no rebajemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Entonces, los principios para el diezmo, la ofrenda, lo que le damos a Dios, es la intención de nuestro corazón, que hay acá adentro cuando doy. Si vos vas a venir a dar y vas a salir rezongando, o si vas a salir y vas a decir, puse 200, tendría que haber puesto 100. No lo hagas. No tiene sentido. Voluntariamente, nadie nos pone un arma en la cabeza para decir, anda a tu diezmo, dale. Nadie. Nadie lo hace. Ni Dios tampoco. Dios no es que nos va a consumir con el fuego o algo por el estilo. Cuando le digan esas cosas son mentiras. Obvio que hay una bendición que nos estamos perdiendo. Pero Dios no es así. Agradecimiento. Está de más hablar sobre eso. Alegría. ¿Hace cuánto que no damos con alegría? Y todo el tiempo le cantamos la canción. Que vamos a dar con alegría, vamos a dar con alegría. Pero por dentro, ¡oh, qué bajón esta parte! Y otro, contentamiento. ¿Con qué? Con lo que me queda. No rezonguemos de lo que nos queda, que no me alcanza, que hoy, que esto otro. Contentamiento. Ya vendrán tiempos mejores. Y si no, estoy entrenado para no tambalear de mi fe. Libertad. Hay algo que experimenté después de, creo que cerca de 4 o 5 años, que luché conmigo misma. Que todo esto que les mostré, lo fui aprendiendo así de poquito. Ay, yo decía, no puede ser, no puedo estar diciendo eso, debe ser otra cosa. Voy a buscar, a ver, este otro pastor, ay, coincide con esto. Y así tuve muchos años de lucha. Y seguía dando en la iglesia. Pero lo que cambió
cuando entendí, fue la libertad. Una libertad, chicos, que no me la pudo dar nada más. Entonces, si hoy vos, en esta área de tu vida, estás luchando, estás dando, pero sintiéndote culpable porque no das lo suficiente, pero a lo mejor esto, pero a lo mejor lo otro, estás insegura o inseguro, te sentís mal en esta área de tu vida, busca a Dios. Busca a Dios, volvé a rever, busca más versículos, porque no son solamente estos, Busca más, busca. Y decirle a Dios, dame la libertad de darte. Dame la libertad. Yo no quiero pasar ahí adelante y sentirme mal. ¿Dios merece eso? No lo merece. Entonces la libertad es una de las grandes cosas que van a cambiar en nuestra vida cuando entendamos estos principios. Ni tampoco hacerlo por superioridad. Porque acá, nuestra iglesia particularmente, tenés que pasar adelante. Entonces, yo voy, ofrendo y todo el mundo me ve porque justo ahí estoy adelante. Si lo haces por eso, deja de hacerlo. Entendelo, vivilo, sentite libre y sentite privilegiado de participar. Y el próximo punto de la dádiva es dar a los necesitados. Es innumerable la cantidad de pasajes en la que Dios habla de que Él es defensor y es proveedor de los necesitados. Obviamente, tanto en lo espiritual como en lo material, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora estamos hablando de lo material. En la ley de Moisés también estaba plasmado este principio. Si ustedes saben, los judíos tenían ciertas medidas en las que ellos tenían que atender a los necesitados, ¿sí? Incluso de sus cosechas, una parte la tenían que dejar sin cosechar. Bueno, hay muchas cosas que si quieren después la ven, pero estaba plasmado este principio. Y así también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y en el pueblo cristiano no existe lugar para el pensamiento, a mí me costó mucho conseguir lo que tengo, no tengo por qué darle a otro que no trabajó, que no hizo nada. No existe eso. Si nosotros lo hicimos o lo dijimos, yo lo dije un par de veces, no fue cristiano de mi parte. Vemos en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. En Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, si le van a dar a los necesitados, no lo hagan por reconocimiento, no lo hagan por estatus, ¿sí? Todo esto en base a los necesitados. A veces somos, por supuesto, esto hay un principio también bíblico que dice mayormente a los de la familia de la fe, pero no dice que a los otros no, Entonces, estamos en un tiempo de mucha dificultad económica en nuestro país. A la luz de la palabra, formemos nuestra conducta para también colaborar con los necesitados, ¿sí? Mayormente con los de la familia de la fe. Ahora, si esto no lo haces, y si crees hoy en día que en tu iglesia no hay nadie que necesita, te quiero decir que no estás viendo bien. Toda iglesia tiene al menos una persona que pasa necesidad. Entonces, si hace mucho tiempo no te enteraste de alguien, hay algo que está mal. Quizás venís y te vas muy rápido. Y eso también va para mí. Entonces, eso también, darle a esas personas, es también un modo de mostrar el amor de Jesús, ¿sí? Ahora, después ustedes, cuando estén en su casa, pueden darle prioridad a las partidas que eligieron, ¿sí? Mayor monto, menor monto, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar, porque ustedes eso lo hicieron antes de que habláramos todo lo que habláramos, ¿sí?
Y con eso van a tener una idea leve, pero si pueden desarrollarlo más, los animo que lo hagan, una idea leve de quizás qué cosas no tuvieron en cuenta y qué cosas que no sabían que existían, a lo mejor. Y poder ir analizando después de eso, analizamos nuestro corazón y después vamos a nuestro presupuesto, a reflejar a Jesús ahí también, ¿sí? Quiero darles la idea final. Bueno, se titulaba Mi tesoro, la reflexión, ¿no es cierto? Y finalmente, que la administración de nuestras finanzas refleje que Jesucristo es nuestro tesoro. ¿Sí? Que la administración y nuestra actitud hacia el dinero refleje que en realidad Jesús y su reino son nuestro mayor tesoro. Y quiero dejarles las palabras de Pablo en Filipenses 4, 19, 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fin de esta reflexión. Vamos a orar, si quieren pueden ponerse de pie.